Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Pues bueno, vamos a continuar con la tercera parte de este proyecto de emulación de BitTorrent, que es una propuesta con la que ustedes pueden tomar de referencia para el proyecto. Vamos a recordar un poco antes de comenzar a platicar del código que construye el archivo del torrent, ¿sí? El proyecto está conformado por estos archivos, ya comenzamos hablando por el tracker, que es el primer archivo que se encarga precisamente de monitorear el estado de la red, cuántos nodos están participando, con qué archivos están participando y obviamente de compartir con ellos cuáles son las direcciones IP y los puertos de los peers para que se comuniquen y se conecten entre ellos y se hagan las transferencias de los archivos. Otra tarea que hace el tracker es estar verificando que mientras se hace las transferencias de los archivos, no exista desconexión o haya problemas en la transferencia de los archivos y en el caso de que los hubiese, pues informarlo para que la salud general de la red continúe estable. Hay un segundo archivo que aquí lo vemos que es meshes.java. Como su nombre lo indica, pues es un mensaje. En realidad esta es una clase que va a contener la estructura con la cual se van a estar comunicando el tracker, los peers y obviamente dentro de ese mensaje también va a ir incluido cuando se esté transfiriendo un archivo, pues el fragmento de ese archivo para que pueda llegar de un punto a otro. Vamos a tener dos archivos que conforman a un nodo, a un peer. Obviamente, ¿qué tiene que hacer un peer? Pues un peer tiene que saber conectarse con otro peer, tiene que saber la IP y el puerto del tracker para poder pertenecer a la red, tiene que poder informar cuáles son los archivos que quiere compartir, además de, por supuesto, estar informándole al tracker cuál es su estatus actual cuando el tracker se lo pregunte a través de una conexión, en este caso con un socket en un puerto específico. Y llegamos al archivo torrent y torrent track, que son los archivos que se encargan de construir el archivo torrent, la estructura que debe de tener el archivo torrent en un formato de archivo JSON. Aquí puse en naranja un último archivo que es el archivo de Diffie-Hellman. Es un código que se utiliza para cifrar. En este caso, pues es opcional o mejor dicho, ni siquiera se requiere, no es un requisito del proyecto cifrar la información. De hecho, el código de la clase Meshes hace un cifrado utilizando hash, el hash de MD5, pero tampoco es algo que se requiera para el proyecto. Sin embargo, aquí lo voy a comentar para que se vea la utilidad de por qué se utiliza en los algoritmos de BitTorrent, pues obviamente estas codificaciones de hash, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya habíamos platicado de que había dividido la arquitectura de estas capas, por capas, mejor dicho, capa de datos, de monitoreo, de transferencia, y aquí están precisamente estas clases que les estoy platicando. Aquí puse de manera muy general las propiedades y los métodos principales que conforman cada una de estas clases. Tú puedes ver aquí, por ejemplo, en la clase torrent, que aquí hay atributos como ID, tracker, puerto tracker, fragmentos, que son precisamente los atributos que van a conformar al archivo torrent. Si ves aquí la clase del tracker, va a tener, pues en este caso, los torrents, que si la pieza es válida o no. Hay una que se llama torrent track, que como lo ves aquí, puede agregar peers o remover peers. Estas funciones son adicionales o que se esperan que formen parte de la red de BitTorrent, aunque aquí en el proyecto nosotros no pusimos este requisito, ¿no? De que el usuario pueda remover un peer, aunque puede hacerlo,
porque tal vez está identificando que solo está consumiendo recursos y no está aportando nada a la red y puede simplemente removerlo, ¿no? Pero no fue algo que estableciéramos como requisito en el proyecto, ¿no? Esta pues la pueden ver con calma en el video, después le ponen pausa y pueden ver de cómo está conformada. Para, insisto, tener contexto, no sugiero de ningún modo intentar seguir esto como un tutorial o una receta de cocina donde hay que ir haciendo paso a paso lo que está aquí reflejado en la grabación, no. Es únicamente como contexto. Ustedes pueden hacer más simples algunas de las cosas que están aquí porque aquí, como ya mencioné, se está utilizando cifrado y ustedes no necesitan hacer cifrado, ¿no? Entonces, dicho esto, vámonos al código. Ya habíamos visto el del tracker, nada más para recordar cómo estaba conformado el tracker. Si recuerdan, el tracker tiene un hash map, que no es otra cosa que una tabla que va a tener la codificación del torrent, un ID, por supuesto, y además va a empezar a escuchar a través de un puerto y va a estar trabajando de manera continua con este ciclo while, ¿sí? Que aquí si recordamos únicamente a través de mensajes, ¿no? Me anuncio, quiero saber, oye, se conectó un nodo, me llegó un mensaje que dice que se anuncia, entonces si se anuncia, pues voy a hacer ciertas cosas. Si me está solicitando la lista de los peers, los que participan en la red actual, pues voy a hacer otra cosa. O si simplemente estoy recibiendo un mensaje que está notificando que el peer pues no está en línea, pues también con esto voy a hacer una serie de operaciones distintas, ¿no? Entonces, son simplemente mensajes con los cuales yo me voy a ir identificando en el tracker para saber cuál es el estatus. Bien, vámonos a la clase torrent. Necesito ciertas bibliotecas, una biblioteca de seguridad, una de entrada-salida para manejar los archivos y los sockets. Necesito una biblioteca para manejar todo lo que tiene que ver con la estructura de datos JSON. Y en este caso, esta clase de Big Integer, pues es por las operaciones de MD5 que vamos a estar observando, ¿no? Entonces, la clase torrent, ¿cómo empieza? Recuerden, ¿qué hace la clase torrent? La clase torrent es la que va a crear el archivo torrent, es esta que está aquí en esta línea. Yo pongo Java, voy a poner torrent, tengo que poner, conocer cuál es la IP del tracker, cuál es el puerto del tracker, es decir, a dónde me voy a conectar para que el torrent almacene esa información y sepa que, oye, este torrent lo va a tener registrado y monitoreado tal tracker con este puerto y obviamente el archivo que va a estar haciendo referencia a este torrent, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué hacemos? Definimos el tamaño de cada fragmento. Es decir, yo tengo un archivo de 10 megas, lo voy a partir en 10 pedazos, entonces me va a quedar un fragmento de 1 mega, 10 fragmentos, perdón, de 1 mega, ¿no? Aquí se establece como 102.400 bytes el tamaño del fragmento. No es un fragmento estándar. Tú puedes proponer, por supuesto, un tamaño diferente, pero digamos que esto es lo común, ¿no? Vas a establecer también como regla en este código un máximo de peticiones de este torrent, es decir, no van a poder hacer más de 10 peticiones concurrentes para este torrent. Voy a utilizar un algoritmo de hash de tipo MD5. Aquí puse una pequeña nota que es MD5, algoritmo criptográfico. Es donde la codificación de 128 bits siempre se representa con 32 símbolos, ¿sí? Y aquí puse este ejemplo. Supongo que tienes una función MD5 que tiene esta cadena de texto que dice generando un MD5 de un texto. Y si tú cuentas estos números que aparecen aquí, símbolos hexadecimales, son 32. Eso es lo que hace MD5, ¿no? Tú le das una cadena de texto o una cadena de valores y él te va a entregar una cadena cifrada, ¿no? Con la cual posteriormente, si tú tienes la llave con la cual se generó el MD5, es decir, hay una llave que le dice, ok, cuando recibas
los valores, que en este caso es esta cadena, vas a transformarlo en esto. Entonces, después para recuperar este valor a lo que significaba, pues vamos a tener que tener la llave del MD5. ¿Para qué voy a utilizar esto? Si recuerdas cuando estuvimos trabajando con ver cómo quedaban los formatos de los archivos, aquí tengo uno. Aquí aparece, ¿verdad? Miren, por ejemplo, checksum. Aquí también aparece estos formatos, estos números que pueden generarse a partir de la tabla hash, ¿no? Entonces, bueno, del algoritmo hash, perdón. Entonces, ya tenemos estos tres primeros elementos. Después, ¿qué sigue? Pues una serie de propiedades donde yo voy a establecer las variables que van a almacenar la estructura JSON. El tracker, el puerto del tracker, cuántos fragmentos va a tener, cuál es el último fragmento, el nombre, el archivo, todo eso está aquí. Si tú lo ves, aquí dice last piece, checksum, puerto tracker. Tiene otros nombres, por supuesto, porque estas son las variables que en el código van a almacenar estos nombres, ¿sí? Estos valores. Ahora, si yo reviso el código, voy a contraerlo un poco para que se pueda ver de un solo golpe. Ya dijimos, tenemos estas propiedades, luego tenemos toda esta estructura y voy a tener 4 métodos. Uno que es el constructor, otro que va a estar verificando que la pieza que llegó fue válida, es decir, que no fue corrompida cuando el mensaje, yo envié un fragmento de un archivo de película y en el camino no fue corrompida, entonces voy a decir que es válida la pieza y voy a continuar. Voy a tener, por supuesto, una función main y voy a tener una función, un método de hash, que por supuesto es la que se va a encargar de transformar el código de hash, este que mencionamos aquí, ¿no? Esta línea 18 comentada que puse aquí, pues será, esta es ya la función real que va a hacer eso, ¿no? Que cuando yo le dé todo el conjunto de bytes de mis archivos, fragmento por fragmento, él va a ir generando este código hash de MD5, ¿sí? Entonces, bueno, primer punto que hace este archivo, vamos a parsear el torrent. En español esto es analizar sintácticamente línea por línea el archivo. Entonces, lo primero que hago en estas líneas de la 32 a la 35 es declarar variables para manejar archivos. Se parece esto mucho a lo que hicimos con Socket. Si tú ves aquí hay un buffer reader porque necesito lectores en el archivo y voy a ir leyéndolo línea a línea. Lo primero que voy a preguntar es si el archivo no está vacío. Si no está vacío, lo que voy a hacer es construir un objeto JSON para que ahí yo empiece a almacenar el contenido del archivo. Aquí hago una aclaración en todo este comentario o estas líneas de comentario. La clase JSONObject ya existe en Java y hay también una clase que se llama JSONArray. Son análogas, solo que cuando tú utilizas JSONArray, el archivo JSON trae corchetes cuadrados y cuando utilizas JSONObject, el JSON solamente trae una llave tradicional. JSONArray es muy popular en los dispositivos de Android. Por esa razón, aquí en este código se utiliza una u otra porque puede quedar preparado para que pueda ser consumido por un código de Android, ¿no? Entonces, bueno, ya empezamos a leer el archivo, ya lo vamos a ir guardando en un objeto JSON y si te das cuenta, aquí estas variables que definimos hace un rato van a comenzar a ser llenadas. ¿Con qué valor? Mira, aquí tiene ID, tracker, puerto tracker. ¿Dónde están estos que dicen ID, tracker, puerto tracker? Si recuerdas, aquí están, mira, ID, puerto tracker, checksum. Estos valores que están en este archivo torrent son los que vamos a ir vaciando a estas variables. No es que se repitan, sino que estos están en el archivo torrent y aquí van a estar en memoria RAM en estas variables, ¿sí? El checksum, pues básicamente JSONArray, aquí te puse un comentario, es una matriz, ¿sí? Es una secuencia ordenada de ceros o de valores
Y lo que hacemos en estas líneas es simple y sencillamente verificar que el fragmento que hemos recibido está completo. Por eso tú ves que aquí queda desmenuzado con un ciclo for, porque vamos revisando literalmente número a número o valor hexadecimal a valor hexadecimal. Cerramos los archivos y almacenamos en una variable que se llama obtenidos cuáles son los fragmentos que ya tenemos. Si el archivo estaba dividido en 10 fragmentos y apenas hemos recibido 3, la variable obtenidos va a tener que hemos recibido 3 fragmentos, ¿no? Bien, ahora, aquí en que si la pieza es válida, es muy simple. Como ya mencioné, message.digest es un mensaje, es una clase con una estructura que va a almacenar cómo estamos enviando los fragmentos de los archivos, además de la IP, el puerto y otros atributos que se necesitan. Si tú observas, aquí dice, obtén un objeto utilizando un algoritmo de hash. ¿Cuál algoritmo de hash va a ser? Si tú recuerdas acá arriba, yo puse cuál era, ¿verdad? Hash algoritmo, entonces MD5. Entonces aquí le estoy diciendo, oye, quiero que el objeto M, ¿sí? Que es de tipo message, va a estar utilizando MD5 para cifrar. Por esa razón aquí tú ves que dice hash, ¿sí? Y lo vamos a ir comparando con lo que hemos recibido para verificar que la pieza es válida, es decir, que llegó íntegra y que no hubo corrupción o pérdida, ¿no? Si no hay errores, no entramos al ciclo catch. Y ahora vamos a ver rápido el hash. Este código tú no lo tienes que hacer. Esta es la función que hace el cifrado, pero tú no es un requisito del proyecto, por esa razón no lo voy a comentar, pero lo único que hace es hacer el cifrado, ¿no? Generar el código hash, como lo comenté aquí, que tú le das esta cadena y te genera esta otra cadena de 32 valores hexadecimales. Eso es lo que se hace aquí en este método, pero no lo vamos a comentar porque no es un requisito del proyecto. Y ahora sí, vámonos a la función principal. Lo primero que hacemos es verificar que me envió 3 parámetros cuando mandó llamar al archivo torrent. ¿Por qué 3 parámetros? Porque recuerda que estamos en esta línea donde yo pongo torrent y pongo 1, 2, 3 parámetros. Parámetro 1, la IP, parámetro 2, el puerto, parámetro 3, el nombre del archivo. Por esa razón, aquí pregunto que si son 3. Si sí son 3, voy a definir una variable para el hash, ¿sí? Voy a abrir el archivo. ¿Por qué dice aquí que la ruta del archivo es archivos diagonal args2? Ah, bueno, si recuerdas, el proyecto está almacenado, ¿sí? Déjenme ir a la carpeta donde lo tengo almacenado. Ah, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí. Aquí tengo archivos y aquí están los archivos que yo quiero compartir. Por esa razón, tú ves aquí que dice archivos, porque esta es la carpeta y ahí van a estar contenidos. ARG2, ¿de dónde sale ARGS2? Porque recuerda que este es ARG0, ARGS1 y ARGS2, el nombre del archivo. Por esa razón, ahí sale, ¿no? Creamos el archivo. Voy a revisar que este archivo no exista ya, ¿sí? Y enseguida aquí todo este proceso es única y exclusivamente nada más para verificar que el archivo ya existe, que si ya existe y si no existe, pues obviamente crearlo, ¿sí? Aquí es muy simple lo que se hace, obtengo el tamaño del archivo con el método de length, ¿sí? Recuerda que file object aquí arriba ya obtuvimos cuánto mide, entonces con esto voy a saber si mide 10 megas, 20 megas, y lo que voy a hacer ahora es en otra variable decir la cantidad de fragmentos. ¿Cómo lo voy a saber? Voy a dividir el tamaño del archivo con el tamaño que definí que cada torrent va a tener. Recuerda que esto fue esta variable que quedó acá arriba, ¿sí? Entonces, por eso hago esta operación para decirle, oye, si pesa 10 megas y lo quiero dividir en pedazos de 1 mega, pues me va a quedar 10 pedazos de 1 mega, ¿sí? Enseguida, ya lo que hacemos es sacar, dice aquí el checksum de cada fragmento, es decir,
voy a ir recorriendo la estructura JSON, ¿sí? Y voy a ir verificando, ¿sí? Cómo quedó cada fragmento. Voy a ponerle el archivo, perdón, voy a mandar llamar a la función hash para que se genere el código hash correspondiente. Y con esto estamos creando ya, estamos ya obteniendo y verificando que el archivo fuente está completo. Ahora lo que sigue es crear el archivo torrent. Todo esto que hicimos aquí anteriormente, hasta esta línea 116, esto que acabo de comentar aquí, fue única y exclusivamente para leer el archivo y almacenarlo en variables. ¿Cuál archivo? El archivo fuente, ¿no? Si tengo el archivo hilos PDF, este es el archivo fuente y todo este código me ayudó a guardarlo en variables. Ya no vive como un archivo, ya lo tengo en variables, en memoria RAM aquí en este código. Ahora lo que sigue, ¿qué es? Pues ahora construir el archivo torrent. Por eso ahora lo que tú ves es, primero voy a obtener la dirección del tracker. ARC0, si recuerdas, está aquí. IP del tracker, ¿sí? Por esa razón de aquí lo obtengo. Puerto del tracker, lo voy a tener de ARCS1, ¿sí? Aquí está ARCS1, ¿sí? Y creo el archivo de salida. Voy a generar en torrents el nombre del archivo con extensión .torrent. Quiere decir que si recuerdas el proyecto, aquí está archivos y aquí también hay una carpeta que se llama torrents donde van a vivir todos estos archivos. Creo mis writers y ahora le digo que creo un objeto JSON para precisamente ir guardando ya ahora las variables que están en memoria, las voy a ir guardando a un archivo, las voy a ir vaciando ahí. Por eso tú ves aquí que dice torrent object put, o sea, escribe tracker, IP, escribe pieces, last piece, file path, name, puerto tracker. ¿De dónde sale eso? Pues aquí está, ¿no? De hecho es lo que vimos aquí, puerto tracker, file path, son las que tenemos aquí. Generamos un ID único con una tabla de hash precisamente para que ese ID no lo compartamos o no haya manera de confundirlo, este ID, no haya manera de confundirlo con ningún otro archivo, ¿sí? Por esa razón, aquí dice que se genera un ID único. Guardamos todo ya en el archivo, convertimos este objeto torrent a cadena y decimos que ya se creó el torrent. Si no hubo errores, no entramos aquí. Y en el caso de que el usuario no haya puesto los 3 parámetros, pues ya le decimos cómo debe de operar, ¿no? Entonces, de manera general, este es el contexto del proyecto. Como observarás, los retos a los que te tienes que enfrentar son muy simples. Es la creación de los sockets, es usar clases de Java para manejar los archivos, fragmentarlo, y realmente el reto en distribuidos pues va a ser, como lo comenté en los videos pasados, cuando cerremos a propósito uno de los peers o el trackers y los vuelvas a ejecutar y puedan continuar como si nada hubiese pasado, o mejor dicho, puedan continuar retomando el trabajo en el punto en el que se quedaron. ¿Ok, chicos? Bueno, pues les agradezco y pues en la sesión siguiente voy a platicar un poquito de la estructura del archivo meshes. ¿Ok? Y con eso pues ya daremos por concluido estos videos que tienen que ver con el proyecto para que ustedes ya los trabajen y hagan la versión propia. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego.